Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esta vez nos toca pues hacer el video de la práctica número 6, que es el diseño de un intercambiador iónico. Vamos a pasar a revisar el archivo del cual nosotros, bueno, yo me, me basé para realizar esta práctica. Se llama uso de la programación en el diseño práctico de columnas de intercambio iónico para tratamiento de aguas. Aquí pues haciendo de un lado un poquito el uso de la programación, pues la teoría que viene respecto al diseño y lo que es el intercambio iónico me pareció muy bueno, por lo que seleccioné ese como mi fundamento, ¿sí? Aquí viene dividido por capítulos, entonces en el primer capítulo nos da la introducción de a qué se dirige su tesis, ¿no? Del joven Vicente Anduaga Cota. Ya después nos da lo que es el fundamento teórico para nosotros, o sea, el, 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 el objetivo es muy claro para nosotros, ¿no? Diseñar una columna de intercambio iónico, pues basados en las aguas que teníamos. Ahorita, pues, como ya lo habíamos analizado en clase, pues después de los tratamientos físico-biológicos y químico, pues hay tratamientos pues basados en otras propiedades más físico-químicas, como es el intercambio iónico. Hablamos de las resinas de intercambio iónico, cómo es el funcionamiento. La teoría ya está muy clara, ¿no? Tenemos los antecedentes, cómo se descubrió el intercambio iónico, cómo empezaron a tratar con tierra de vegetales, humus de plantas muertas. Se descubrió cómo ciertos minerales eran capaces de intercambiar iones con el agua cuando se diluían minerales en ella. Y hablamos de varias cosas más, ¿no? Cuáles son las propiedades del intercambio iónico, qué se necesita para realizarlo. Es un tema bastante interesante, la verdad, porque pues nos ayuda a entender cómo tratar aguas, por ejemplo, las no residuales. En el caso de Tehuacán, pues el agua es muy dura, entonces para muchos procesos industriales tiene que ablandarse, tiene que desmineralizarse, entonces se ocupan intercambiadores iónicos. Habla de la teoría de cómo se intercambian los iones, que tienen que ser iones de la misma especie, positivos cambian positivos, negativos cambian negativos, entonces es muy sencillo de entender si se tienen los conocimientos previos. Nos habla de la selectividad, cómo ciertos compuestos, aquí vemos cómo los compuestos se forman en iones, por ejemplo tenemos la sal de común, cloruro de sodio, es sodio positivo, cloruro negativo una vez disuelto en el agua y así varios compuestos, ¿sí? Poseemos nosotros la preferencia, ¿no? Prefieren más electronegativos, por ejemplo, el bario, el plomo, el estroncio, el calcio, perdón, antes que el hidrógeno, el sodio, el amonio, el potasio, el cesio, son más débiles, entonces los prefieren menos. En cambio, los intercambiadores aniónicos que atraen negativos, prefieren los óxidos de silicio, el yodo, los nitratos, los óxidos de cromo, antes que los hidróxidos y el bromo, porque son más débiles, ¿sí? Aquí nos explica pues también la capacidad de las resinas, que es la concentración de los grupos iónicos por cada perlita y que tienen una capacidad en particular, ¿no? Para esto determinamos el peso de que vamos a usar. Bueno, ya hablamos un poco de la teoría, ahora pasamos al fundamento, ¿no? Que es el diseño, ¿sí? Normalmente, como ya lo veremos más adelante cuando pase el uso de la columna, la relación de altura nos dice que pues debe ser 3:1, o sea, el triple de alto que de diámetro. Nosotros ocupamos una manguera de 1 pulgada, entonces pues obviamente tiene que ser 3 veces más alto, más el porcentaje de seguridad para no rebasar el límite por por pues, el aumento de volumen de la resina. Todos estos datos, pues ahorita vamos a revisar mis datos que tengo. Nada más estamos dando como un repaso a las fórmulas que se utilizaron aquí.
tenemos que diseñar a través del peso equivalente, que es el peso el peso molecular del ion a tratar, que en este caso es calcio. Nosotros ocupamos carbonato de calcio solamente porque pues los demás, las demás sales pues son un poco más difíciles de encontrar, ¿sí? Para el intercambio con el camarón y con la sal, con la resina catiónica que nos proporcionaron. Luego sacamos los miliequivalentes, dividiendo la cantidad que está disuelta entre el peso equivalente, lo convertimos a equivalentes al multiplicar, al dividirlo entre 1000, y ya luego pues calculamos el volumen de resina al multiplicar los equivalentes por el flujo diario, por el ciclo de regeneración y entre la capacidad de intercambio. Nosotros también encontramos datos que nos ayudarían porque pues nuestra resina pues es un poco así como problema, tenemos que darle nosotros los datos que creamos apropiados. Entonces aquí yo encontré bastantes datos interesantes. Aquí vienen los nombres comerciales, las descripciones, los gastos, la capacidad y otros datos importantes, ¿no? Cómo se debe de regenerar. En este caso nos seleccionamos el exceso de cloruro de sodio para tener más cuidado, porque si ocupamos ácidos, pues en primer lugar no son químicamente puros los que encontramos nosotros como pues en la calle, y en segundo lugar pues es probable que no que presenten otras impurezas. Entonces es mejor hacerlo con cloruro de sodio porque pues es más seguro, es más práctico, es más fácil. Ahora bien, pasemos a nuestros datos. Acá en mis datos ya tenemos que, por ejemplo, tengo un diámetro de 2.54 metros, que es el equivalente a una pulgada. Si la altura es 3 veces el diámetro, entonces son 7.62 centímetros, y más el 25% de la expansión calculada serían 9.52 centímetros. Yo lo redondeé a 10 centímetros para mayor exactitud en los cálculos. El peso equivalente, tenemos que el peso molecular del calcio, perdón, es 40.078, la valencia es 2, entonces el peso equivalente son 20.039 miligramos sobre miliequivalente. Los miliequivalentes entonces serían 1000 miligramos, o sea, 1 gramo que disolvimos entre el peso equivalente, nos da que los miliequivalentes son 49.902 miliequivalentes por litro. Se obtienen ahora los datos por día, que son convertir los equivalentes y a nuestra capacidad, que era de 1 litro por día, porque pues estamos trabajando a una escala pequeñita, son 0.0499 equivalentes al día. Una cantidad pequeña, pero pues es por la cuestión de trabajar a nivel doméstico. Entre las tablas encontramos que la capacidad de nuestra resina es 24 kilos por pie cúbico y el tiempo de regeneración es un día. Convertimos a los 24 kilogramos sobre pie cúbico a equivalentes por litro y encontramos que es 1.09 equivalentes por litro. De aquí encontramos el volumen de resina multiplicando los equivalentes por el flujo de agua en días, o sea, el tiempo de operación, sobre la capacidad de la resina, ahora en equivalente sobre litro. Son 0.0499 por un día, se eliminan los días, y aquí se eliminan los equivalentes, quedándonos 0.0457 litros de resina. Pero pues esto no nos da un número muy, muy específico para pesar, ¿no? Entonces, el volumen lo convertimos a centímetros cúbicos, que son 45.7, y el peso de la resina, tras haber pesado la resina, encontramos que su densidad es 1.06 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces podemos encontrar ya la masa necesaria. Si necesitamos 45.7 centímetros cúbicos y su densidad es 1.06, entonces vamos a necesitar 48.44 gramos de resina. Entonces ya tenemos prácticamente
los datos necesarios. La altura de la columna 10 centímetros, el diámetro 2,54 centímetros. El volumen de la columna van a ser casi 51 centímetros cúbicos y la cantidad de resina necesaria van a ser 48 gramos. ¿Sí? En un momento se va a presentar el video del intercambio iónico. Se tuvo que grabar por partes porque pues es complicado ocupar el celular y pues grabar tú solo. Muchas gracias por su atención. Como podemos observar, el agua ya mezclada con los minerales, bueno, con las sales, es un poco más turbia que esta agua que es de garrafón. Esta la ocupamos para mezclar porque pues el agua de garrafón tiene menos minerales disueltos que el agua de grifo de la llave. Entonces podemos ver cómo esta es más turbia por comparación. Entonces esto nos va a servir como parámetro para cuando realicemos el experimento. Para realizar nuestra agua de intercambio iónico ya tenemos pesados las sales que vamos a ocupar, son 2 gramos. Y aquí ya tenemos la medida de nuestra columna con pues su llave de paso para permitir la estadía de la resina y del agua en contacto. Vamos a revolverla y en un momento enseñaremos los resultados de este procedimiento. Vamos a realizar el intercambio, vamos a pasar el agua por arriba y vamos a observar qué sucede. Vamos a mantenerla cerrada para que pase correctamente. Ahora como no tengo dónde agarrar mi celular, entonces voy a pausarlo un momento y se demostrará después. Aquí ya tenemos el agua en contacto con nuestro intercambio iónico. Aquí podemos observar cómo se forman algunas burbujas de aire, pero pues es por la compresión. En un momento que pase el tiempo indicado, mostraremos los resultados. Aquí tenemos el agua una vez ya intercambiada. Parece ser que su turbiedad sí se redujo un poco. Entonces vamos a guardar este resultado. Como podemos observar, el agua ya tratada presenta una turbiedad menor que el agua base que se ocupó para alimentar el intercambiador iónico. Podemos observar esto. Entonces podemos decir que se logró una mejora en la calidad del agua. Procede a la regeneración de la resina con ayuda de la solución de cloruro de sodio 1 molar. Por último, el resultado de la regeneración de la resina se obtuvo positivamente, ya quedó en la forma en la que se presentaba, por lo que se concluye como un resultado favorable.